Buenos días, Omar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Gusto de estar aquí. ¿Cuál es el balance de los 100 días de Dina Boluarte y el manejo de una crisis que ahora ha entrado en un periodo, en una suerte de meseta? ¿Cuál sería su balance de los primeros 100 días de la presidenta Dina Boluarte? Sí, es un balance claramente negativo, ¿no? En general, tanto en el manejo, digamos, de políticas públicas del Estado, como la administración o la gestión, digamos, del conflicto social que vivimos desde el 7 de diciembre del año pasado, ¿no? En términos de políticas públicas, el Estado está, buena cuenta, paralizado, ¿no? Lo cual, por supuesto, como ha dicho Boluarte, no solamente es responsabilidad de su gobierno, sino también en general de un Estado desmantelado por el gobierno previo, el gobierno de Castillo, que ya había desmantelado el Estado, ¿no? Poniendo toda una serie de personajes ineptos para los cargos públicos, ¿no? Y además de corruptos. El gobierno de Boluarte, sin embargo, parece no haber cambiado demasiado esta situación. Y yo creo que en parte porque es muy poca la gente, digamos, con más capacidades, que tiene muchos ánimos de integrar un gobierno claramente autoritario, ¿no? Ujú. Entonces, lo que tenemos es, lo principal creo que en sus ministerios, el Ministerio de Defensa y del Interior, son claramente, no tienen la capacidad para resolver o para tratar de cambiar la situación, al menos no de una forma democrática, ¿no? Hay una ineptitud enorme, creo, en el Ministerio de Defensa y del Interior en particular, ¿no? Además de una responsabilidad grande frente a todo lo que hemos visto estos meses, Ujú. ¿no? Pero otros ministerios no se quedan tan atrás, ¿no? El ministro de Educación claramente también no está capacitado para la función que tiene. eh, y yo creo que sí, efectivamente es muy indicante las cosas que dice y sus prácticas también, pero también habría que recordar que este ministro quizás, al menos en su práctica y su responsabilidad con el sector de educación, es bien parecido a los ministros que ponía Castillo, ¿no? O sea, en su discurso racista probablemente no, pero en su gestión, digamos, del ministerio, o mejor dicho, en la ineptitud que tiene para gestionar el ministerio, yo veo ahí más una continuidad que un cambio, ¿no? Y con otros ministerios, digamos, Ministerio del Trabajo, Ministerio, el MIDIS, que es tan importante para políticas sociales, también los veo en todo caso bastante paralizados y creo que eso tiene que ver con la enorme incertidumbre que hay en el país, ¿no? El 75% de la población quiere que la presidenta renuncie, ¿no? Si el 80% quiere elecciones adelantadas este año, al menos de acuerdo a la última encuesta de CPI, esto del 80%, claramente, pues los funcionarios públicos no saben cuánto tiempo van a durar, ni qué capacidad tienen para hacer cosas, ¿no? O sea, no hay muchos incentivos para que se Ujú. dediquen a hacer demasiados cambios, ¿no? A pesar de que ahora tienen probablemente mayor apoyo en el Congreso para pasar leyes o aprobar, digamos, Ujú. todo tipo o bueno, varios tipos de cambios, ¿no? Entonces, sí, yo creo que en términos de políticas públicas es una gestión lamentable, ¿no? Ese país también ha mostrado que además la mayoría de la población cree que la corrupción ha aumentado en este gobierno, probablemente o sea, la lógica es en respecto inclusive al gobierno ya corrupto de Castillo, ¿no? O con muchas acusaciones de corrupción de Castillo, con lo cual, digamos, no tiene mucho que entregar, ¿no? Y del otro lado, del lado del manejo, la gestión de conflicto, pues es lo peor, ¿no? Lo peor de este gobierno, ¿no? Es un manejo claramente autoritario del conflicto, ¿no? Además de la brutal represión, tenemos una criminalización bárbara que en la práctica ha conculcado el derecho a la protesta, ¿no? Entonces, eso ha dejado, pues, no solamente 66 fallecidos ya en el contexto de las protestas, sino también una enorme criminalización de la protesta, ¿no? Con más de 700, digamos, procesados, entre los cuales la gran mayoría obviamente no tiene un delito probado, ni ha sido pescado en flagrante, ni mucho menos, ¿no? Sino que simplemente se está deteniendo a gente sin mayor causa ni motivo. Eso obviamente también impacta, ¿no? Y hace que nuestra democracia se sienta, bueno, que en verdad ya no tengamos una democracia, ¿no? Sino más bien una especie de régimen híbrido, ¿no? O, en un gobierno que tiene claras voluntades autoritarias. Una de las cosas que has notado tú es que, por ejemplo, muchos funcionarios ministros del gobierno de Dina Boluarte, tanto en Arequipa, en Tacna, en Apurímac y ayer en Ayacucho,
Tenemos el video de los viceministros en Ayacucho ayer en un restaurante. La población los rechaza, ¿no? Estamos viendo ese video en el cual ellos fueron a comer, bueno, estaban tomando ahí una cervecita y la gente los ha encontrado y los ha hecho salir disparados, como se ve en las imágenes. Y no, digamos, ahí ya no hay una reconciliación posible porque identifican que no han habido ánimo de pedir disculpas y hay un enojo visible de la gente con los funcionarios públicos. Eso, digamos, estamos hablando en ciudades que todavía pueden ir, pero ¿qué refleja este enojo de la población, sobre todo en zonas donde han habido víctimas por las protestas con el gobierno? Sí, hay una tremenda rabia popular, no sé, en Ayacucho mañana se conmemoran 3 meses, ¿no? de la masacre de Ayacucho del 15 de diciembre, en que se asesina a 10 ciudadanos, ¿no? En medio de las protestas, ¿no? Y claro, la gente lo recuerda, uno dice, no, pero en Ayacucho hay menos protestas que en Puno, que en Apurímac, ¿no? Que en Cusco. Pero la protesta, digamos, se mueve con distintos repertorios, ¿no? La protesta no solamente es la marcha y la toma de carreteras, ¿no? En Ayacucho, en febrero, ha habido, los carnavales han estado completamente teñidos, digamos, de protesta social, y ha habido múltiples actividades artísticas en la ciudad de Ayacucho, ¿no? Reflejando cómo los colectivos de artistas de la ciudad, que es una ciudad repleta además de artistas, ¿no? Se oponen al gobierno de Boluarte, ¿no? Hay una rabia muy, muy fuerte que ahorita, digamos, no se expresa necesariamente en una gran protesta o en una toma, ¿no? Pero que está ahí. O sea, el rechazo claramente es altísimo, ¿no? El CPI ayer decía que en la Sierra Centro y Sur el 89.5% de peruanos rechaza el gobierno de Boluarte. O sea, el 99 de cada 10 peruanos está en contra en la Sierra Centro y Sur, ¿no? Claro. Y eso es lo que hemos reflejado en estas imágenes, ¿no? O sea, que algunos dicen, no, es la gente del Frente de Defensa vinculado a los sectores subversivos, o es la gente más ideologizada. Y la verdad es que no, o sea, la gente que está ahí, la mayoría de la gente, y la gente que está gritando en las calles, no es gente que pertenezca a algún partido o organización, es gente que genuinamente está muy indignada con cualquier representante del gobierno central y sobre todo cercano a la PCM, ¿no? Lo hemos visto en Ayacucho, se ha visto ayer también en Arequipa, se ha visto en Tacna, se ha visto en Apurímac, ¿no? En las 4 regiones, ministros o viceministros han tenido que salir corriendo porque la gente no los acepta, ¿no? O sea, uno piensa, bueno, Toledo también tenía una gran desaprobación, ¿no? Inclusive más que la de Boluarte, pero el rechazo a Toledo era de una naturaleza distinta, no era por su mediocridad, por su incapacidad, ¿no? Por su frivolidad, pero no era por asesino, no era por, además por un asesino que se regodea, digamos, en la violencia que ha ejercido contra la ciudadanía, ¿no? Y la humilla una y otra vez diciendo que, negando hechos, ¿no? Tratando de cambiar, digamos, la narrativa, ¿no? Entonces yo creo que más bien la rabia, ese 72% que desaprueba Boluarte es una desaprobación muy, muy intensa, ¿no? Es gente que no quiere verla, pero para nada, ¿no? En Puno estaba, por eso los carteles lo que dicen es dirigido además a los limeños, ¿no? Limeño, tú negociarías con quien ha matado a tus padres, tú negociarías con quien ha matado a tus hijos, ¿no? Entonces la rabia que se siente es muy, muy distinta. Claro, y además y está el caso especial, bueno, el caso que sobresale es Puno, ¿no es cierto? Donde en un solo día murieron 18 personas y Puno sí no hay ningún funcionario del gobierno que haya salido del aeropuerto en el lado militar en Juliaca. O sea, ningún funcionario de Dina Boluarte no ha salido digamos, ni siquiera puede visitar la ciudad. Ningún congresista de Puno ha podido ir a la ciudad porque se les reconoce como que no han pedido los derechos de las familias que han estado allí. Y se quiere, digamos, encapsular y señalando que hay, bueno, como señalabas tú, ¿no? Que hay terroristas, que hay asusadores, que hay vándalos, pero ¿cómo ha lidiado el gobierno con Puno y qué podría, desgraciadamente, estar ahí, podría suceder otra tragedia, ¿no es cierto? Porque está militarizado, hay mucha policía y hay mucho, como dices tú, enojo de la población en este momento.
Sí, yo creo que el gobierno y quienes asesoran, digamos, a la coalición que está ahorita en el poder, cometió un error, ¿no? Se han pensado que se puede cansar, digamos, la protesta a punta de balas y criminalización, o se la puede desactivar, ¿no? Yo creo que en buena cuenta, en buena parte del país, algo de eso ha pasado porque, sí, o sea, un estallido que dura ya 3 meses, tenemos Ah, 3 meses y una semana, ¿no? O sea, estamos hablando ya de 13 semanas de protesta. Obviamente en cualquier parte del mundo eso es tremendamente agotador, tanto social como económicamente, ¿no? Eh, pero obviamente hay zonas que están más preparadas, ¿no? El corredor minero, que ha estado todos estos años en protesta, justamente es el mismo espacio geográfico donde la protesta resiste un poco más, ¿no? Porque eso, hay más preparación, hay más experiencia para la protesta. Uno es un caso especial, creo yo, porque quienes están, creo, sosteniendo con más decisión la protesta son, digamos, es todo el pueblo, toda la nación aymara, ¿no? Que creo que culturalmente tiene mucha más, o sea, su identidad cultural es un recurso organizativo clave que les está ayudando a mantener, digamos, la organización suficiente para la protesta, ¿no? Los sociólogos y politólogos siempre hemos dicho que hay muy pocas organizaciones sólidas de alcance, digamos, regional o más grande en el país, ¿no? A pesar de que sí hay organizaciones locales fuertes, pero que no hay organizaciones grandes que aglutinen demasiados intereses, ¿no? Eso siempre ha sido débil en los últimos 30 años. Pero en Puno yo creo que la identidad aymara es un recurso, y la identidad cultural termina siendo un recurso que facilita la organización y en este caso la resistencia a la protesta, ¿no? No es solo la zona aymara, la zona quechua en Puno también es muy fuerte, en particular todo lo que se irradia desde Azángaro, ¿no? Que históricamente también es una de las localidades con más capacidad y recursos para la protesta. Entonces yo creo que ujú. en Puno hay más resistencia, hay una sensación, ¿no? Que yo creo que es muy real de que Lima les ha declarado la guerra, ¿no? Y claro, uno puede decir, es una guerra de cuánto, de 3 semanas, de 3 meses, ¿no? Lamentablemente la historia de la República hace pensar que es una guerra silenciosa que viene de 200 años, ¿no? O sea, esta tensión entre Lima, mejor dicho, esta desatención de Lima hacia Puno, ¿no? Y tanto en términos sociales, económicos y también políticos y culturales, ¿no? Hace más bien reactiva esa mirada de una Lima que está confrontándolos, ¿no? Y cuando la presidenta dice que uno no es el Perú, ¿no? Y cuando las redes sociales, en particular desde Lima, ¿no? Atacan con todo tipo de insulto racista a la población de Puno, ¿no? Ah, En las redes y en las calles, además también acá en la ciudad de Lima la gente pudo naturalmente reactiva, ¿no? Actualiza esa sensación de malestar, de una distancia enorme, ¿no? No solamente en términos políticos, sino también culturales y sociales con la claro, y capital, además, ¿no? por ejemplo, vimos el ataque a las señoras aymaras en Lima, pero que tiene una, o sea, Leomir Fernández, el periodista corresponsal de la República, señaló que el ataque a las señoras en la Plaza San Martín, que estaban con sus hijos y que han generado además polémica, por lo que señaló el ministro de Educación. Miren, hoy día la caricatura de Carlín, en la cual Óscar Becerra está cargado por Dina Boluarte, quien luego que el ministro de Educación le dijo animales a las señoras aymaras que fueron agredidas en la Plaza San Martín y que tiene una relación directa con la reactivación en Juli e Ilave de las protestas, ¿no es cierto? Estamos hablando de una protesta en la cual se mezcla ya muchísimas cosas más, además se está estigmatizando a una población, se está insultando y, y todo sigue igual. Esta caricatura de Carlín muestra perfectamente lo que estamos viviendo, Omar. Sí, es eso, ¿no? O sea, ya no es, hace tiempo en este ciclo de protesta que ya no es solamente la sensación de traición de Boluarte o este Ujú. Congreso, ¿no? Al que se rechaza, ¿no? O estos ministros, ¿no? Sino que son digamos, actores que están representando un viejo papel en la historia de la República y malestares muy antiguos, ¿no? Que se sienten actualizados ahora con esta carga de discurso racista en redes, en las calles, ¿no? Y que hacen que la población obviamente empiece a pensar, digamos, alternativas más radicales, ¿no? Y por eso, no necesariamente en términos disruptivos, violentos, pero sí en términos de soluciones. Por Ujú. eso es que, digamos, esta demanda de asamblea constituyente que antes estaba encapsulada en las múltiples izquierdas, que eran decenas de izquierdas, pero siempre todas chiquitas,
ahora esa demanda ya ha desbordado ese espacio, es más amplio. Claro, la gente siente que si esta república es así, con estos limeños o con estas élites políticas y económicas y sociales que los desprecian tanto, ¿no? Algo habrá que hacer en el contrato social para que esto cambie, ¿no? Claro. O sea, y se piensa así, ¿no? Como algo hay que hacer en el contrato social, ¿no? Y claro, la gente dice, mucha gente, los académicos y periodistas dicen, no, pero la gente no sabe nada sobre diseño constitucional o asamblea, la gente lo dice por decir, ¿no? En ningún momento, cuando ha habido cambios constitucionales, la gente, la mayoría de la ciudadanía ha tenido muy claro el diseño institucional, ¿no? No todos los ciudadanos son abogados o especialistas, pero sí hay obviamente una demanda simbólica de cambio, Claro, ¿no? Eso, digamos, eso luego se ve, digamos, en el proceso. Perdona que te corte, pero una de las cosas que también pasan es que tenemos a un Congreso que tiene 6% de aprobación y que en todo este tiempo ha acumulado más poder del que quisiera. Maneja el Tribunal Constitucional, quiere ahora tomar la Defensoría del Pueblo, no está adelantando las elecciones y todos los días están revelando un despilfarro presupuestal que muestra que José Williams, digamos, trata de mantener el poder dando prebendas a todo el mundo. Y este Congreso sigue ahí. Eso también creo que es un aliciente para cualquier tipo de protesta, ¿no? ¿Cómo ves el papel del Congreso en estos 3 meses? Sí, al igual que el gobierno, ¿no? Su chamba ha sido estas semanas tirarle más leña al fuego, ¿no? Cada una de sus declaraciones, ¿no? El cinismo que tiene, o sea, viven claramente en una realidad paralela donde sienten, me imagino que también escuchan una cámara de ecos permanente, donde dicen que lo que están haciendo está bien, que todas las encuestas son falsas, ¿no? Y que realmente no es tanta la impopularidad o que quizás no es mayor que en otros congresos, ¿no? Y que hay que seguir. Yo creo que tanto en el gobierno como en el Congreso, no todo el Congreso, pero en varios grupos del Congreso hay esta convicción de que no pueden irse para atrás, de que hay que seguir porque si no pierden el poder, ¿no? Y que esto lo decía en otros lados, que hay la sensación de lección aprendida de lo que pasó con Merino, ¿no? Y la sensación de que si ellos ceden en algo, va a haber un cambio, ¿no? Va otra vez, qué sé yo, el centro izquierdo, las izquierdas van a tomar el poder y van a conducir elecciones que les van a afectar tremendamente a sus intereses, ¿no? Entonces, por eso hay que resistir lo más que se pueda. Y en el camino no se dan cuenta que eso está generando más bien una rabia, una rabia social que siempre ha existido, que es una constante, pero que la novedad es que se está politizando. Estos 20, 22 años había miles de protestas cada año, ¿no? Pero eran protestas fundamentalmente sociales. Lo que vemos ahora son protestas políticas, que buscan cambios políticos, cada vez más políticos. El Congreso y el gobierno no se dan cuenta de eso que están haciendo, ¿no? Están más bien generando otro tipo de rabias, ¿no? Ahora, eso no significa que ahorita hay una enorme organización en las protestas sociales o que todas las protestas tengan necesariamente reivindicaciones completamente democráticas, ¿no? Yo creo que, como he escrito en algunos lados, es una protesta bien heterogénea, con sectores que también tienen demandas autoritarias, y fundamentalmente una protesta bien fragmentada, bien con muchas divisiones, ¿no? Que probablemente va a ser muy difícil que eso se encarne en un proyecto orgánico. Van a salir probablemente distintos tipos de proyectos políticos, ¿no? Fragmentados cuando llegue el momento electoral también. Claro, tú eres una de las personas que ha hablado, que le ha puesto, digamos, nombre. Un estallido social, es heterogéneo, los pedidos son, digamos, de diversos tipos, pero tiene cuerpo y se sigue moviendo. Ondula, sube, baja, pero está allí. Y eso es lo que estamos hablando. Estamos hablando de 3 meses y un cachito de protestas que no se detienen. ¿Y qué características, digamos, encuentras en 3 características que se encuentran en un estallido social que ha sumado muchísimas protestas que no habían juntado y que se habían mantenido durante tanto tiempo en los últimos 20 años, Omar? Lo más distintivo de este estallido es su componente popular, ¿no? Particularmente rural, campesino. Eso lo hace muy distinto a cualquier otro, y que parte además de lo rural y de lo campesino para ir sumando otras capas de actores, ¿no?
Eso lo hace muy distinto a casi cualquier otro evento de acción colectiva grande en los últimos 40 años, ¿no? Es bien particular en ese sentido. En un segundo lugar, yo creo que es una protesta también por eso tremendamente fragmentada, ¿no? No hay un comité unitario de lucha, está la CONUL, ¿no? Que en Lima trata de arrogarse la representación de los sectores que protestan, pero que no realmente representa a la mayoría o mucho menos a todos, ¿no? Hay esa fragmentación, dificultad, digamos, para agregar intereses, ni siquiera a nivel regional, no hay un comité Puno, un comité Ayacucho, ¿no? Hay, digamos, comandos unitarios de lucha en Apurímac, en otros lados, pero que cuando uno va y mira con lupa, no necesariamente todos los que están movilizándose se sienten representados por esos órganos, ¿no? Eso es distinto a lo que pasaba en los años 70 en el Perú, es distinto a lo que pasaba en el 2000 con la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no? Es distinto también a lo que terminó ocurriendo en Colombia o en Chile en sus propios estallidos, ¿no? Esta resiliente fragmentación. Lo último es la disrupción, ¿no? Es una protesta, es un ciclo de protestas más disruptivo, más confrontacional que cualquier otro a nivel nacional, ¿no? Lo que hemos visto en los últimos 22 años es un montón de episodios donde habían repertorios de acción colectiva disruptivos o violentos, como los que hemos visto ahora, pero en distintas partes del país, en distintos momentos, ¿no? En Conga, en Tía María, en Ilave, en Bagua, ¿no? Ahora lo hemos visto todo eso concentrado, digamos, en 3 meses. Tomas de aeropuertos, incendio de oficinas públicas, ¿no? Protesta violenta. Ahora, es importante también recalcar que los medios de comunicación, como es natural, eso sí, en todas partes del mundo, se enfocan sobre todo en los eventos más disruptivos, más violentos, ¿no? ¿Y cuál es digamos, la distorsión de esto? Que el público, la opinión pública, lo que ve es de 10 noticias de protesta, probablemente 8 o 9 son violentas, ¿no? Y la imagen que le queda en la cabeza a mucha gente que solo mira los medios de comunicación masivos es que pues el 80-90% de protestas son violentas, ¿no? Y eso no es así. Obviamente los medios naturalmente cubren más los eventos más disruptivos o violentos, peor ahora que la mayoría de la prensa concentrada tiene un discurso político, pero digamos la gran masa de protestas son pacíficas. O sea, cuando uno mira los datos de la Defensoría del Pueblo o los datos en verdad de cualquier agencia que haya estado mapeando las protestas, ACLED a nivel internacional también las están mapeando, ahí tendremos otra fuente, eh, menos del 20% son protestas violentas, ¿no? Carmen Elizalde, que tiene un muy buen libro sobre la democracia y la calle, sobre las protestas, sacó una cifra, digamos, la semana pasada en una entrevista en la República, ¿no? Que era alrededor del 11 o 12% de la base de datos que ella tiene de las protestas, también recogidas de la Defensoría, eran violentas, ¿no? O sea, estamos hablando de más del 87% de las protestas que son pacíficas, ¿no? Entonces, eso también es importante resaltarlo. Es un ciclo disruptivo, más disruptivo que otros ciclos nacionales de protesta, pero no es que la mayoría de protestas sean violentas, ¿no? Yo creo que también en parte por eso 62% de peruanos están de acuerdo con que las protestas son justas. Omar Coronel, sociólogo y especialista en conflictos, estuvo en las mañanas en Nativa. Muchísimas gracias por la entrevista, Omar, y hasta la próxima.